Reciban ustedes un cordial saludo, compañeros y compañeras maestras y maestros que se encuentran en este evento académico de un compartir de conocimientos del área de lengua y literatura. Los jóvenes del segundo año de bachillerato, paralelos A y B, tienen el agrado y la satisfacción de compartir con ustedes el conocimiento aprendido durante el año lectivo 2020-2021. No es otra cosa que la demostración de su aprendizaje en las 3 macro destrezas del lenguaje. La primera, con respecto a las habilidades y potencialidades de los estudiantes que han desarrollado en cuanto al hablar y al escuchar, y asociado a la macro destreza de la producción literaria en cuanto al manejo de los conocimientos en relación al tema que hemos considerado oportuno en esta casa abierta denominado Vademecum Literario Contemporáneo y Modernista del Ecuador. Ponemos a su consideración y al final se abrirá un espacio para poder interactuar y retroalimentar el aprendizaje. Iniciamos. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Quipantocta del segundo de bachillerato A. El objetivo de la Casa Abierta de Lengua y Literatura es evidenciar el desarrollo de las destrezas del área de lengua y literatura mediante la Casa Abierta, que permita el dominio del conocimiento a través del tiempo y la historia. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Mena, estudiante de segundo de bachillerato A. Yo les vengo a presentar lo que fue Ecuador y la literatura a inicios del siglo XX. A comienzos del siglo XX se estaba dando en Ecuador el Proyecto Nacional Mestizo, lo que significó la instauración de teorías liberales y un aumento en la población mestiza, entre otros sucesos que marcaron la época. Entre estos acontecimientos se dio el surgimiento de un movimiento artístico y literario denominado modernista. Este movimiento es una vertiente del romanticismo, busca una evasión de la realidad, razón por la cual muchos de sus exponentes ingerían sustancias alucinógenas. Es un tipo de literatura enfocada a la crítica social y la libertad absoluta de creación sin tener que seguir las reglas impuestas por movimientos anteriores. Para el modernismo, sin especial, igual que el parnasianismo, que puede ser entendido como el arte por el arte. En el Ecuador, este movimiento tuvo importantes exponentes literarios. Se los conoció con el nombre de Generación Decapitada y estaba conformada por Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa Camaño y Arturo Borja y Humberto Fierro. Los dos primeros guayaquileños y los demás quiteños, todos ellos escritores. Las obras literarias de estos 4 poetas ecuatorianos estuvieron fuertemente influenciadas por el movimiento modernismo de Rubén Darío, un nicaragüense exponente del modernismo literario en España. Este grupo de exponentes literarios son conocidos como decapitados, por haberse suicidado a una edad muy joven. Por eso también el nombre de poetas suicidas. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alison Ocaña, estudiante del segundo de bachillerato A. La relación de la generación decapitada con su realidad política y social contiene una gran incertidumbre que traía consigo la modernidad. En este sentido, la añoranza de ideales estético-intelectuales llevan a cierta sensación de vacío frente a su presente. A continuación, características. Fue una agrupación literaria de 4 poetas en las primeras décadas del siglo XX. Sus integrantes fueron Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Todos ellos fueron influenciados por el escritor francés Rubén Darío. Su generación se llama decapitada, ya que todos estos poetas murieron a muy temprana edad por mano propia. Se preguntarán, ¿quién es Rubén Darío? Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en Ciudad Darío, Nicaragua. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Falleció el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. A continuación.
Autores y obras. Medardo Ángel Silva nació el 8 de julio de 1898 en Guayaquil. Su formación académica fue autodidáctica, logró leer y entender el francés y fue así como se conectó con la poesía de los simbolistas franceses. No se ha confirmado si se suicidó a causa de un engaño amoroso o por celos. Se conoce que le entró una bala por detrás de la oreja a los 21 años de edad, 1919. Después de su muerte, sus obras fueron publicadas en Francia en 1926. Fue el mayor representante de la literatura modernista del Ecuador. Obras: El árbol del bien y del mal, poesías 1918. María Jesús, novela 1919. La máscara irónica, ensayos. Trompetas de oro, poesías. El alma en los labios, poesía suelta. La más destacada es El árbol del bien y del mal. Ernesto Novoa y Camaño nació en Guayaquil en 1891. Cumplió su educación media, se mudó a la ciudad de Quito, donde empezó su dedicación a la literatura. Se vio siempre acosado por la neurosis que solo la morfina podía calmarlo. Su poesía tiene delicadeza y perfección, sin embargo, él en el fondo se sentía perdido y solitario. Viajó a España y a Francia para ampliar sus horizontes. Vivió siempre de la droga alucinógena. Murió el 7 de diciembre de 1927 a los 36 años de edad por enfermedad. Obras. Casi toda su obra se encuentra publicada en un solo libro, Romance de las Horas. Se influenció de los poetas franceses como Paul Verlaine, Tristan Corbière, entre otros. A continuación, Arturo Borja. Nació en Quito en 1892. Viajó a París para curarse de una lesión del ojo y ella aprovechó para seguir un curso de literatura. Su poeta favorito era Verlaine. Sus poemas tenían siempre un sentimiento de tristeza. Él decía que cuando la herencia de su padre se acabara, se iba a suicidar. Murió de una sobredosis de morfina a los 20 años de edad. Obras. Él nunca llegó a publicar sus obras. Sin embargo, en 1920, un grupo de pintores juntaron todas las obras y las publicaron bajo el título La flauta de Onix. El poema Madre Locura lo escribió cuando se juntó con los otros miembros de la generación de los decapitados, Ernesto Novoa y Camaño, y con Humberto Fierro. Humberto Fierro en 1890 se dedicó a los lectores favoritos, de igual manera a la pintura, a la música y destacándose en la poesía. Desempeñó su vida en una oficina del Ministerio Público sin preocuparse en mejorar su situación económica. Murió a los 43 años de edad en 1927. Obras: El lobo del valle, 1919, Velada paletina, 1949. Continuación. Antecedentes. 1895. Triunfo de la Revolución Liberal y sus ideales locales. La burguesía se toma el poder en desmedro de los intereses de la clase de los terratenientes que lo habían disfrutado por mucho tiempo. Los sectores medios alcanzarían mejores oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Tipantocta del segundo de bachillerato A. Mi tema de disertar es la biografía de Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Su deceso fue el 10 de junio de 1919 a la temprana edad de 21 años. Sus padres fueron el señor Enrique Silva Valdés y la señora Mariana Rodás Moreira. Vivió en medio de limitaciones materiales marcadas por la pobreza y la orfandad. Fue el único autor relevante del movimiento modernista que no perteneció a la aristocracia de Quito o de Guayaquil. A principios de 1918 reunió sus mejores poemas y, haciendo un esfuerzo económico que estaba casi fuera de su alcance, los editó en forma de libro bajo el título El árbol del bien y del mal. Escribió bajo los seudónimos de Jean de Grip y Oscar René. Fue un reconocido poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada. Uno de sus últimos poemas
fue El alma en los labios. Estaba compuesto por los versos que Medardo Ángel Silva le escribió a Rosa Amada Villegas un poco antes de su muerte. El 10 de junio de 1919, el cronista y poeta guayaquileño se disparó en la sien en presencia de su amada Rosa Amada Villegas. Su obra como poeta ha sido interpretada a través de uno de los géneros más populares del Ecuador, el pasillo, en este caso por Julio Jaramillo. Esta fue la presentación del segundo de Bachillerato A. Esperamos que les haya encantado la información dada de estos autores, ya que para nosotros fue un honor poder relatarles un poco de su vida. Muchas gracias. Buenos días, público asistente. Mi nombre es Michelle Molina. Represento al segundo de Bachillerato B. El tema que me corresponde disertar, Jorge Icaza. Nací en Quito en 1906 y fallecí en 1978. Mi padre se llamaba José Antonio Icaza Manso y mi madre Amelia Coronel Pareja. A los 3 años, tras el fallecimiento de mi padre, mi madre y yo nos trasladamos a la hacienda de un tío que vivía en Chimborazo. Allí fue donde observé la cruda realidad de los indígenas. Estudié en el colegio San Luis Gonzaga, San Gabriel y finalmente en el Nacional Mejía. Tras culminar mi bachillerato, me decidí a estudiar en la Universidad Central del Ecuador. Pero, luego de la muerte de mi padrastro y mi madre, abandoné la carrera e inicié algunos cursos de declamación. De esta manera me convertí en actor, lo cual me brindó una gran oportunidad de recorrer mi país y descubrir la situación infrahumana que estaban viviendo los indígenas. 3 años después del golpe militar del 9 de julio de 1925, estrené mi primera pieza dramática, llamada El intruso, comedia dividida en 3 actos. Durante el convulsionado periodo entre el golpe militar de 1925 y la revolución del 28 de mayo de 1944, escribí la mayor parte de mi obra. Contraje matrimonio con la actriz Marina Moncayo en 1936 e inicié una profesión como autor dramático. Pero mis obras al principio no tuvieron éxito, o tal vez la obra Flagelo, escrita en 1936. Hasta antes de mi éxito, fui empleado público en el Ministerio de Hacienda. Soy una figura sobresaliente del indigenismo en la narrativa ecuatoriana. En mi primera novela Guasipungo, escrita en 1934, expongo la degradada situación que vivían los indígenas, sometidos a la esclavitud por los patronos, quien contaban con el apoyo de la autoridad civil y eclesiástica. Guasipungo es una pieza fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista andina. El indio que aparece en ella no es un indio mítico, sino un indio acosado por su naturaleza hostil y por los tradicionales abusos de los latifundistas. Junto al indio aparece el cholo, víctima del blanco y verdugo del indio. Pequeño fragmento de la obra Guasipungo. Los indios se aferran como amor ciego y morboso a ese pedazo de tierra que se les presta por el trabajo que realizan en la hacienda. Es más, en medio de su ignorancia lo creen de su propiedad. Ustedes saben, allí levantan chozas, hacen pequeños cultivos, crían sus animales. Pero debemos vencer todas las dificultades por más duras que sean. Gracias. Buenos días, público presente. Mi nombre es Alexander Acosta, soy estudiante del segundo EGV y el tema que les voy a disertar hoy es la biografía de José de la Cuadra. Mi nombre es José de la Cuadra, nací el 3 de septiembre de 1903 en Guayaquil. Fui un escritor y político ecuatoriano que pertenecí al Grupo de Guayaquil. Durante su vida tuve varias ocupaciones. Se licenció como abogado y con sus 6 tesis obtuvo el grado en doctor en jurisprudencia. También fui periodista, político y escritor. Mi narrativa se enfocó no en seleccionar al lector en cuanto a doctrinas, pero siempre estuve presente la sensibilidad social. Morí el 12 de febrero de 1941. La siguiente diapositiva, por favor. Una de mis obras más importantes fue Los Angurimas, que es una novela escrita en 1934, en la que crea un nuevo concepto de identidad del costeño ecuatoriano a través de símbolos relativos a la naturaleza por su arraigo a la fuerza y resistencia más que de la sociedad clasista. Está dividida en 3 partes: el tronco añoso, las ramas robustas, torbellino en las hojas, y abarca
parámetros antropológicos, sociológicos que permiten los horizontes de la lectura, evitando presentar el Montubio como un simple campesino. Gracias. Buenos días, estudiantes, buenos días, profesores. Mi nombre es Washington Betancourt del segundo B. El día de hoy me ha tocado disertar el tema de Enrique Gil Gilbert. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver un poco de su vida. Fue un político y escritor ecuatoriano, miembro del Grupo de Guayaquil. Su obra corresponde al género de realismo literario y explora principalmente la vida del pueblo montubio. Nació el 8 de julio de 1912 en Guayaquil. Falleció el 21 de febrero de 1973. Estudió en la Universidad de Guayaquil. Se enamoró de Alba Calderón. Se casaron en 1934 y tuvieron 2 hijos, a los que llamaron Enrique Gil Calderón y Antonio Gil Calderón. En toda su carrera hubieron 4 obras que le marcaron más, que fueron Los que se van, Nuestro pan, Yuga y El negro Santander. Hoy en la siguiente diapositiva les voy a enseñar cómo se veía la obra Nuestro pan. Podemos ver que aquí fue la obra que más le marcó en toda su carrera, que la sacó en 1942. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de qué se trata la obra. Nos cuenta las experiencias de los llaneros y los terratenientes durante la época de los cultivos de arroz, en el medio de la apertura de la historia ecuatoriana, narrando a los transcurridos, a los humildes, susurrando las ansias de ensueño y romances. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, público asistente. Mi nombre es Juan José Rodríguez, estudiante del segundo de bachillerato. El tema que les voy a disertar hoy es, siguiente por favor. Mi nombre es Joaquín Gallegos Lara. Nací el 9 de abril de 1909 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Mis padres fueron Joaquín Gallegos del Campo y Emma Lara Calderón. Nací con un problema en la columna vertebral que me atrofió los pies y me impidió caminar. No pude asistir a la escuela y tomé una educación autodidacta en casa. Aprendí los idiomas francés, alemán y italiano. En 1935, cuando mi salida nació de Quito, conocí al mulato Juan Falcón. Él era el encargado de trasladar. Formé parte del realismo socialista ecuatoriano del Grupo Guayaquil. También formé parte del régimen constitucional. Triunfo de la rebelión, un levantamiento conocido como la Gloriosa, nos ayudó a derrocar al presidente Carlos Arroyo del Río. La municipalidad de Guayaquil de fatalidad, entre las cuales destacan el Guaraguao y el Alamán. En el año 1934 me casé con la escritora Nela Martínez Espinosa, la que me divorcié poco tiempo después. Fallecí el 16 de noviembre de 1947. A continuación les voy a hablar sobre una de las obras más importantes de este autor, titulado Las Cruces sobre el Agua. Las Cruces sobre el Agua es una novela publicada en el año 1966, escrita por lo que la situó entre los iniciadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. La culminante de este tema es la de 1922. La novela corresponde a una época avanzada del realismo socialista ecuatoriano, en menos costumbrista y desplazados sus escenarios en las ciudades, donde el autor ubica a los personajes en los sectores más pobres y marginados del país. Por su contenido histórico y sociológico, esta obra se la considera una clásica de la literatura ecuatoriana. Bueno, esta sí es la exposición, esta sí es la Casa Abierta de Lengua y Literatura de los estudiantes que formamos los de bachillerato IB. Espero que hayamos cumplido con el objetivo de dar a conocer sobre algunos escritores ecuatorianos. Muy bien, mis campeones y campeonas.
Hemos proyectado ese sentido de participación, de responsabilidad con mucho entusiasmo. Es la demostración de que cada uno de ustedes, con ese alto grado de responsabilidad, de sueños en grande, hemos interiorizado y hemos asimilado un aprendizaje literario. Recuerden que sobre el presente está el gran peso marcado de la literatura universal y especialmente del Ecuador, de los hechos históricos que marcaron nuestro devenir. Y en este presente, en esta actualidad, nosotros debemos proyectarnos de esa manera estructurada en cuanto a la parte literaria para proyectar también, para crear, para diseñar, para innovar, para inventar. Todos y cada uno de nosotros tenemos un escritor, una escritora dentro de nosotros. Un ejemplo claro es, ya muchos de ustedes deben haber redactado ya sus poemas, sus cartas de agradecimiento, de cariño, de afecto, con ese amor infinito que tienen ustedes para sus papitos. He ahí la primera demostración de que cada uno de nosotros tenemos interiormente esa impronta de escribir, de crear. La felicitación para mis campeones y campeonas que intervinieron en nuestra casa abierta. Es muy grato verles que se desempeñan con solvencia, con soltura. Qué chévere. Muy agradecido de igual manera por su intermedio a sus papitos que también desde su campo de respaldo y apoyo estuvieron también siendo parte del desarrollo de esta casa abierta. Para mis demás campeones y campeonas que asistieron a acompañarles a sus compañeros, muchas gracias. Ha sido una retroalimentación, un compartir académico de lo que en el día a día dentro del salón de clase nosotros lo convertimos en una gran oportunidad para compartir. Pero nuestro aprendizaje fue vivencial, fue puesto en práctica. No nos encajamos única y exclusivamente en lo que dice el texto, sino fuimos más allá, a investigar, a indagar, a proponer, a interactuar. Y eso es importante. Una vez más, mi agradecimiento. Veo que tenemos también invitados especiales dentro de la sala que asistieron, nos acompañaron. Muchísimas gracias. Tengan la plena seguridad que nuestra institución, la Unidad Educativa Nuestra Señora del Cisne, siempre proyecta una enseñanza de calidad. No pueden existir aprendizajes significativos si es que nosotros como docentes no proyectamos una enseñanza significativa. Personalmente, mi gratitud a mis campeones y campeonas, porque nunca han sido para mí estudiantes, siempre han sido seres humanos diversos, seres humanos potencializados, seres humanos fortalecidos. Y en esa condición de ser humanos, mi aprecio, mi gratitud y mi respaldo de siempre. Mi agradecimiento para mis campeonas y campeones que participaron en la Casa Abierta. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Éxitos, abrazos, un buen día. Cuídense mucho.